Muy buenas tardes, queridos hermanos. Realizamos hoy la primera reflexión sobre el fichero número 4, Evangelio de San Juan. Hacemos la ficha número 3 para cada uno de ustedes de estas comunidades. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu, bajad. Divino Espíritu, bajad. Y en llamas de amor a todos abrazar. Y en llamas de amor a todos abrazar. Así como en Pentecostés, derrama, Señor, tu luz en nuestro corazón. Derrama, Señor, tu luz en nuestro corazón. Divino Espíritu, bajad. Divino Espíritu, bajad. Y en llamas de amor a todos abrazad. Y en llamas de amor a todos abrazar. Vamos a hacer nuestra consagración al Espíritu Santo que viene en nuestro fichero. Todos. Recibe, oh Espíritu, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amén. Escuchemos ahora la palabra del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Lección 3. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. Jesús fue también invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Pero Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos. En cada una cabían entre 80 y 100 litros. Jesús les ordenó: «Llenen las tinajas de agua». Las llenaron hasta los bordes. Después Jesús les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado del banquete». Ellos se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, él ignoraba de dónde venía, aunque sí lo sabían los que estaban sirviendo, porque ellos habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: «Todos ofrecen primero el vino mejor, y cuando ya están bebidos dan otro peor. Tú, en cambio, has reservado el vino mejor hasta ahora». De este modo, en Caná de Galilea, Jesús dio comienzo a sus signos, reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permaneció ahí unos pocos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, entremos ahora al contexto.
Después de las primeras vocaciones, el evangelista Juan abre la actividad pública de Jesús con las bodas en Betania, en Caná, acompañado de su madre María y de sus discípulos. Las bodas expresan la relación entre Dios y su pueblo elegido, una figura que simboliza y recuerda la alianza en la que Dios y su pueblo se comprometieron a una mutua fidelidad. La boda es el encuentro entre Dios y el pueblo, que nos quede muy claro. Y es también ese símbolo de la Eucaristía, el encuentro entre Dios y su pueblo. Entremos ahora a la estructura del texto. Primer lugar, la presentación de la escena y los personajes. Segundo lugar, la intervención de María, del 2, 3 al 5. La intervención de Jesús, capítulo 2, versículos 6 al 10. El efecto de la intervención de Jesús y el desplazamiento a Cafarnaúm, que es del 11 al 12. Bien, entremos al contenido del texto. La nueva alianza que prefigura a Jesús en esta escena es una alianza unilateral, como la de Abraham, y no bilateral, como la de Moisés. ¿Qué es esto? Depende del amor y misericordia de Dios por sus hijos, y no del cumplimiento de leyes y mandatos. Dios es siempre el que actúa, auxiliando a quienes lo buscan, independientemente de las caídas y los pecados. Queridos hermanos, esta es la primera enseñanza de este Evangelio. Es Dios el que nos busca, el que nos ama, y su amor es tan grande que Él quiere darnos la salvación, que Él quiere perdonar nuestros pecados, que Él quiere devolvernos la vida nueva. No es el esfuerzo de nosotros. Y aunque sí es necesaria nuestra oración, nuestros ayunos, nuestros sacrificios, porque nos hacen despojarnos de lo malo que hay en nosotros, sin embargo, acuérdense, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien primero piensa en mí, es Dios quien suscita ese deseo en mi corazón, es Dios quien sale a buscarme. Hay una imagen en este tiempo que circula mucho y es un Jesús tocando a la puerta de la casa y dice, no salgas, yo voy hasta tu casa. Pues eso es, queridos hermanos, lo que Dios hace siempre, sale a nuestro encuentro. Esa es la alianza de Dios, ese encuentro entre Dios y nosotros. Se pone en nuestro camino, está en tu casa, está en el hospital con el enfermo, está en la calle con el policía, con el que vende los tacos, con el que sale a vocear, con el que va manejando el transporte. Ahí está Cristo, queridos hermanos. Sale del templo, no está en el sagrario, está en la calle buscándonos todos los días. ¿Y dónde es el lugar ideal para platicar con Él? Sí, es el templo, sí es frente al sagrario, sí es en los momentos de adoración eucarística, pero no se queda solamente ahí. A Dios no le afecta un virus. Es Dios el que siempre anda en la calle buscándonos a nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela de los hijos, donde quiera que estemos, ahí estará Dios para encontrarnos. ¿Qué pasa entonces con nosotros? La respuesta del hombre, de cada uno de nosotros, es una respuesta, en primer lugar, personal. Yo necesito abrirle la puerta a Cristo y a la salvación que Cristo me ofrece. Y es también una respuesta comunitaria, porque acuérdense, la primer comunidad es ahí donde me están ustedes viendo. La primer comunidad es la familia, es el hogar. Esa es mi primer comunidad. Y es ahí donde también debe de haber esa respuesta. Es entonces la respuesta de María, de los discípulos, testigos y promotores de las intervenciones de Dios en favor del hombre. La Virgen María
está conviviendo con Jesús, los discípulos están con Cristo, están en esa fiesta de las bodas. ¿Y quién es quien se da cuenta de la carencia? La Virgen María. ¿Quién va a buscar a Jesús? ¿Quién motiva o mueve a Jesús para que haga ese milagro? Pues María. María es entonces en su fe la que mueve y hace que otros se pongan a trabajar. Hagan lo que mi hijo les diga. Esa fe tan grande va con Dios, va con los hermanos. Ese sería nuestro trabajo, en primer lugar, muy queridos hermanos, ser como María, atentos a Dios y atentos a los hombres. Si nos quedamos atentos a Dios y nos olvidamos de los hombres, ¿de qué le vamos a platicar a Dios? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿De qué le daremos gracias? Si contemplo la realidad de los hombres, la realidad del mundo, de mi familia, de la sociedad, entonces puedo irle con el chisme a Jesús y decirle, esta es la realidad que hoy mi casa, mi colonia, mi sociedad, mi país, el mundo entero estamos viviendo, Señor. Esto es lo que pasa en nuestros corazones. Esto es lo que el mundo está viviendo. Necesitamos de ti, Señor. No tenemos más vino. Sin embargo, queridos hermanos, hay que notar la necesidad de las tinajas y del agua para que se dé este milagro. Ya están las personas, ahora se necesita también de esos objetos. Es decir, para que Jesús intervenga, necesita disponer de lo que somos y tenemos. Es nuestro tiempo, son nuestros recursos. Por eso nosotros debemos cumplir como el mayordomo, haciendo lo que tenemos que hacer, obedeciendo a Jesús como indica María. El mayordomo está ahí porque es su trabajo y el mayordomo tiene que obedecer y estar disponible. Y si no, ¿a qué fue a trabajar? Si no sirves para servir, ¿qué estás haciendo aquí? Que es un lugar de servicio. La vida, queridos hermanos, es servicio. Servimos como padres de familia, servimos como hijos, servimos como hermanos de una comunidad. Cada uno de nosotros va sirviendo de formas diferentes, pero todos nos servimos unos a otros y servimos en el nombre de Cristo. Esto significa, pues, muy queridos hermanos, que Dios necesita, decía la reflexión, de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de los dones que Dios nos ha dado, de lo que nosotros tenemos, por la gracia de Dios. Hagan lo que Él les diga, dice la Virgen María. Es esa atención que hace un momento decíamos. Atiendo al mundo, atiendo a Dios. Y es lo que hoy sería un buen consejo, aprender a discernir los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que veo en el mundo? Pues eso me lleva a discernir para ofrecerlo. Y en ese discernir lo que el mundo pasa, es también lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Pues es entonces entender que el vino de la alegría es aquello que Dios me quiere dar, pero que necesito saber pedírselo y en el momento exacto. El milagro, recapitulamos, no se podría dar sin María atenta a los problemas de ese hogar, sin María con la humildad necesaria para hablar con su Hijo Jesús, y sin esa María nuevamente que va y habla con los servidores y que los motiva a encontrarse con su Hijo Jesús, a obedecer a su Hijo Jesús. Es la disponibilidad de los servidores que, escuchando a María, escuchan a Jesús y trabajan en lo que Jesús pide. El milagro era muy fácil. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Poner a trabajar a quienes ya trabajaban, pero en otras cosas. O que con todo respeto, pues estaban perdiendo el tiempo.
no estaban haciendo lo que les correspondía. ¿Cuántos de ellos se habían fijado que ya no había vino? ¿Cuántos de ellos habían dicho a los comensales, no tenemos? O simplemente no iban a las mesas para no escuchar esa petición, denos vino. En cambio, María los involucra en un camino de transformación. Escuchen a mi hijo, hagan lo que mi hijo les pide. Esa es María, queridos hermanos. Hoy viene a nuestro encuentro y nos dice, haz lo que mi hijo te pide. ¿Qué te está pidiendo Jesús? Esa es la pregunta hoy. ¿Qué te pide Jesús en tu casa? ¿Qué nos pide Jesús como comunidad en nuestra colonia, en nuestra parroquia, en nuestro municipio, en nuestro país? ¿Qué nos pide Jesús en estos momentos de prueba, de vicisitud? Es un llenar unas tinajas, queridos hermanos. Y esas tinajas hoy están vacías. Son personas, es la sociedad, es el mundo que necesita de Dios. Hoy es cuando más necesitamos de Dios. Pero, queridos hermanos, no es un Dios para mí. Yo puedo rezar, yo puedo leer la Biblia, pero eso tiene que transformarme para que yo transforme mi entorno. Tengo que ser vasija que se llene del agua viva que es Cristo, para que entonces los demás que vengan a mí tomen de esa agua viva y tengan vida en Cristo. Ese es el secreto de esas tinajas. Tú y yo somos una tinaja que tenemos que vaciarnos de lo humano, vaciarnos de los problemas, del odio y de todo lo que hay en nuestro corazón para llenarnos de Cristo. Y son momentos especiales, queridos hermanos, para llenarnos de Dios. Ahorita vale más llenarnos de Dios, tener nuestra lamparita llena de esa gracia de Dios, para que todo el que venga a mí, en tu caso como familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, aquellos parientes que te hablan por teléfono, preocupados, con problemas o necesidades, pues encuentren en ti esa agua viva, el agua que es Cristo, la vida nueva, la vida de hijos de Dios. Es, queridos hermanos, el amor de Dios el que debe de estar en tu corazón, para que entonces de esa jofaina otros puedan tener. ¿Y qué decía el texto? Cuando ellos le dieron al mayordomo principal y él se lo dio al novio, le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor y tú lo has hecho al revés. Serviste el corriente y ahora sirves el mejor. Es tiempo, hermanos, de dar vino nuevo a la sociedad. Es tiempo, hermanos, de dar vino nuevo a nuestra familia, a aquellos que nos busquen. Y ese vino nuevo es Cristo. Y nosotros estamos entre ese público y entre Jesús. María nos acompaña. No estamos solos. María está con nosotros. Y es también, queridos hermanos, tener esa humildad para decirle a María, enséñanos a escuchar a tu Hijo Jesús. Enséñanos a obedecer a tu Hijo Jesús. Enséñanos a trabajar tomados de la mano de tu Hijo Jesús, para entonces llenar nuestras vasijas. Pasemos ahora, queridos hermanos, al meditar. ¿Qué me dice el texto? Primer pregunta. ¿Seré yo como los comensales del banquete que no se dieron cuenta del milagro o que se quedaron simplemente con el hambre de vino? ¿Seré yo acaso como los discípulos que creyeron en Jesús? Soy como aquel mayordomo que supo escuchar a María y a Jesús y obedeciéndoles a ellos logró el milagro para esos comensales. Debes de ser, hermano, ese servidor
escuchar a María, escuchar a Jesús, estar disponible, no decirle no tengo tiempo, no puedo salir de casa, tengo que atender a mis hijos, tengo que hacer otras cosas. Es tiempo de Dios, es tiempo de Jesús, es tiempo de hacer la obra de Cristo, de trabajar por Cristo. Segunda pregunta. ¿Es María modelo de oración para mí? Hablo con María como comensal de mi casa, de mi comunidad, de mi sociedad. Le digo a María, ya no tenemos vino, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús. ¿O me lo quedo en mi corazón? Es mi tarea entonces de rezar el rosario, porque en el rosario recordamos a María y recordamos los misterios de la pasión, muerte, vida, obras de Jesús, donde Él nos recuerda, resucitó para darnos vida. Es tiempo entonces de hablar con la reina, que es María, la Madre de Dios, nuestra Madre. Siguiente pregunta. ¿Es mi oración el momento exacto para invocar a Dios? ¿Cómo es mi oración? ¿Rezar muchas veces Padres Nuestros y Aves Marías? ¿Rezar una novena, algo que no creo, no entiendo? ¿O es una plática entre Dios y lo profundo que hay en mi corazón? ¿Qué es orar para mí? ¿Cuánto tiempo le dedico en el día a orar, a platicar con Dios, a escucharlo, a hablarle? Como María y los discípulos, ¿soy testigo de lo que hace Jesús en el mundo? ¿Soy capaz de descubrir los milagros de Dios en la vida? ¿Soy capaz de compartirle a los demás esos milagros que he visto? ¿O me quedo callado y no digo nada? ¿Cómo estoy entonces, queridos hermanos, llevando esta buena nueva a todos los hombres y mujeres que hoy, como esos comensales, tienen hambre, tienen sed y el mundo no les da, ni les podrá dar nunca lo que ellos necesitan, que es Dios, que es el amor de Dios, que es la paz en Dios, que es la fe y la esperanza? Pues pidámosle a Mamita María nos enseñe a escucharla y a confiar en ella y en su Hijo Jesús. Que Dios les bendiga. Les agradezco mucho haber estado hoy conmigo en esta reflexión y espero que podamos seguir juntos las siguientes reflexiones de este fichero del Evangelio según San Juan. Muy buenas tardes.